Buenas tardes, muchas gracias a la Academia por darme la oportunidad. Y un poco mi charla la quiero dedicar a todos aquellos que dudéis con una especialidad de perfil clínico, tipo interna, que a lo mejor queráis dedicaros a un ámbito más concreto dentro de la medicina y que os planteéis neuro como la especialidad. A todos aquellos que ya lo tengáis claro, pues bueno, a los que nos gusta la medicina, que nos dedicamos a ella, pues es que no es que nos guste, es que nos encanta y nos apasiona. Así que no tengo mucho con lo que convenceros, porque seguro que ya lo tendréis claro. La palabra que he elegido para mi especialidad es explorar, y explorar en el sentido amplio de la palabra. No solo porque es a lo que principalmente nos dedicamos los neurólogos, sino porque es una especialidad que ahonda en lo más profundo de nuestro ser, en lo que nos hace humanos. Y además porque es una especialidad que está creciendo día a día y que tiene multitud de innovaciones y que es un no parar de nuevas tecnologías y nuevos descubrimientos que la hacen avanzar. Es una especialidad que nace como rama de la medicina interna y se dice que es clínica, semiología y arte. Clínica porque está en estrecho contacto con los pacientes, semiología porque probablemente es la especialidad con la mayor número de síntomas y de signos para su exploración. Y arte, pues porque se basa en la exploración neurológica, que es un conjunto de habilidades que son muy difíciles y se tienen que ir aprendiendo poco a poco, donde con utensilios, pues la verdad es que bastante modestos, como un diapasón, un martillo, un bastón de Maddox, una linterna, pues podemos saber bastante de lo que les pasa a nuestros pacientes. Con todo este análisis de síntomas y signos, haciendo un análisis topográfico, sindrómico y etiológico, podemos llegar a alcanzar el diagnóstico de la gran mayoría de nuestros pacientes, de hasta más del 80, el 90%. Al final, el neurólogo hace la función como si fuese de un detective, donde va enlazando las piezas del puzzle y al final encuentra la armonía con el diagnóstico final para sus pacientes. Y es que sí, se nos dice que a los neurólogos que nos dedicamos mucho tiempo a pensar qué es lo que nos pasa, a localizar la lesión, pero es que esto es fundamental para nuestros pacientes y de hecho se dice que el neurólogo es la prueba complementaria fundamental para el diagnóstico de las enfermedades neurológicas. Tanto es así que poneros en el escenario de una patología muy grave como es el ictus, y es que se ha creado la figura, por ejemplo, del teleictus, y es que en aquellos hospitales donde no haya un neurólogo de presencia, está el neurólogo a distancia a través de una cámara para poder ver cara a cara a ese paciente y poder diagnosticarlo. Por supuesto, la neurología está creciendo mucho y disponemos de cada vez de técnicas más sofisticadas, como los TAP de perfusión, la resonancia, que al final nos darán el diagnóstico, pero la labor fundamental del neurólogo está ahí. Entonces, nuestra especialidad es amplia y muy variada. Amplia en semiología, como hemos dicho, porque nos extendemos desde la corteza, donde hay patologías como el ictus, la demencia, la epilepsia, pasando por los ganglios de la base, Parkinson, trastornos del movimiento, tronco del encéfalo y médula espinal, patologías como la esclerosis múltiple, incluso llegando a lo que es toda la patología neuromuscular, miastenia gravis, todas estas enfermedades, cada una totalmente diferente y con una exploración muy distinta. También estamos en muchas partes dentro de lo que es el hospital. Estamos tanto en la urgencia, cuando toca correr, en patologías graves como el ictus, como la epilepsia, donde hay que tomar decisiones rápidas, donde hay mucha adrenalina. También después en la planta de hospitalización, cuando ya tenemos al paciente que está para hacer un estudio, incluso también en la unidad de ictus, donde al final es como una especie de unidad de semicríticos, donde tenemos pacientes muy delicados y donde pues eso, tenemos que abarcar muchas cosas de las que les están pasando a estos pacientes, pero también, pues por supuesto, en consulta, para lo que es todo el paciente ambulatorio, para su seguimiento, etcétera. Y también incluso en otras partes del hospital que clásicamente nos estaban prohibidas, pues como en las salas de neurointervencionismo vascular, y es que, pues como ahora hablaremos, el neurólogo también está dentro de todo esto. Es una especialidad que, como digo, es multidisciplinar, y es que a lo largo de la residencia adquirimos habilidades de muchos ámbitos diferentes. Sabemos de psiquiatría para el manejo de los síntomas neuropsiquiátricos en pacientes neurológicos, también aprendemos mucho de radiología, tanto para lo que es el ictus como para otro tipo de enfermedades. Por supuesto, estamos dentro de lo que es la cirugía de la epilepsia, de los trastornos del movimiento, por ejemplo, para el Parkinson. Por supuesto, la neurofisiología con la electroencefalografía para la epilepsia o el EMG para la neuromuscular. Y también pues eso, tenemos conocimientos de oftalmo, de la parte vestibular de otorrino y por supuesto pues de interna. Al final el neurólogo es un especialista que tiene pacientes que hacen complicaciones de tipo infeccioso, de tipo cardiológico, de tipo autoinmune. Entonces al final estamos acostumbrados a manejar pues, tanto medicación inmunosupresora, antiarrítmicos, diuréticos, antibióticos, pues patología de todo tipo. Así que en definitiva el neurólogo es un especialista muy completo.
Es verdad que nuestra especialidad no es probablemente la más cacharrera del mundo. Si estáis pensando en algo que tenga mucho intervencionismo, quizás no debería ser vuestra primera opción, pero sí que tenemos algunas técnicas que son propias, como lo que es la punción lumbar, también el Doppler de troncos supraórticos para lo que es el estudio de la patología vascular, o también el Doppler, por ejemplo, la ecografía que se está ampliando a otras partes de la neurología, por ejemplo, de la sustancia negra para el diagnóstico del Parkinson, la inyección de toxina botulínica o los bloqueos anestésicos para las cefaleas. Por supuesto, estamos capacitados para leer, interpretar e incluso realizar la electroencefalografía y la electromiografía, y como decía, para las salas de neurointervencionismo vascular. Y es que el neurólogo también tiene la puerta abierta a poder formarse específicamente pues en técnicas, como por ejemplo la trombectomía mecánica, para lo que es el tratamiento del ictus agudo, o para el resto de patologías de, por ejemplo, las malformaciones vasculares cerebrales. Como también digo, es una ciencia que es muy humana, y es que al final tratamos con problemas que forman parte cotidiana de todo lo que les ocurre a nuestros pacientes. Son enfermedades que forman parte del órgano que nos hace ser lo que somos, de lo que nos hace individuos. Si habéis leído libros como autores como Oliver Sacks, sabréis de lo que estoy hablando, donde hay que tener pues, mucha empatía y mucha delicadeza con nuestros pacientes. Y como sabéis, pues también estamos en contacto con pacientes que tienen enfermedades que muchas veces son muy incapacitantes, muy graves, y donde muchas veces no llegamos a tener arsenal terapéutico suficiente, pero sí podemos hacer mucho por aliviar y acompañar en el curso de estas enfermedades. ¿Puntos negativos de nuestra especialidad? Pues bueno, es muy complicada, hay que estudiar muchísimo, siempre tienes una constante sensación de que desconoces muchas cosas, pero bueno, eso también es un impulso para seguir teniendo pues eso, ganas de estudiar. Estamos atendiendo a pacientes que normalmente son muy crónicos, pero bueno, que esto se lo digan a cualquier otra especialidad de la medicina, porque hasta donde yo sé, patologías como la diabetes o la insuficiencia cardíaca no se curan tampoco. Sí que es verdad que tenemos mucha discapacidad, enfermedades como la migraña o la esclerosis múltiple que tienen mucha carga de enfermedad, por no hablar del ictus, pero bueno, cuando consigues el control de estas enfermedades, pues también es muy agradecido y la verdad es que les cambia la vida al paciente. Como digo, también tenemos que afrontar el dar malas noticias, pues, por ejemplo, para patología neurodegenerativa o como esclerosis lateral amiotrófica, demencias. Las guardias pues, son malas, el busca suena mucho y a veces no para de sonar, y entonces tenéis que estar preparados para que las guardias, pues eso, haya que estar constantemente evaluando a pacientes que vienen por sintomatología de diversa índole. Como digo, no es una especialidad especialmente intervencionista, con las excepciones que hemos comentado, y también hay que aprender a lidiar con la incertidumbre de que hay muchos pacientes que vamos a ver en las urgencias, vamos a ver en la planta y tampoco vamos a saber al final qué es lo que les está pasando, y esto también hay que asumirlo. Esta diapositiva solo es para comentar que clásicamente se decía que la neurología no tenía trabajo, pero bueno, esto es un informe del Ministerio que dice que no, las previsiones para los neurólogos son buenas, hay trabajo en neurología y yo no conozco ningún neurólogo que esté en paro. Un poco lo que es el esquema general de las rotaciones en la residencia, pues durante R1 se suele rotar por especialidades anexas a lo que es la medicina interna. El año de R2 es el año de la planta, donde uno se divide entre vascular, la unidad de ictus y también la neurogeneral. El R3 vuelve a ser un poco pues, a rotar por diversas cosas, neurofisio, Doppler, etc. Y en R4 es donde volvemos y aunamos todos estos conocimientos, vamos a las consultas específicas de epilepsia, de demencias, de neuromuscular, esclerosis múltiple, etc. Fundamentos para elegir hospital. Fundamental, yo creo que hay que centrarse o hay que buscar un hospital donde al final veas mucho volumen de pacientes. Esto al final sobre todo son los de tercer nivel, más que nada porque hay que ir cogiendo experiencia y habilidad con los pacientes y con casos que muchas veces son raros. Fundamental, a poder ser que tenga unidad de ictus o que se garantice la rotación de una unidad de ictus. Las guardias que sean supervisadas, que haya punto de presencia, porque al final hay patología que es muy difícil de ver y entonces se necesita mucha experiencia. Gente que también esté en contacto con vosotros, que sean docentes, que estén a tu lado, que se preocupen de que aprendas, porque como digo, la neurología es muy difícil y la exploración, pues eso, son muchas habilidades que hay que adquirir. La investigación no os agobiéis con eso, porque al final la residencia es muy corta para la neurología y fundamentalmente hay que aprender a ver pacientes y sobre todo el ambiente. Ya podéis estar en el mejor sitio del mundo, que si no estáis contentos con la ciudad, con el rollo que hay, pues vais a ser infelices. El ranking nacional, la verdad, me da igual. Casi todos los hospitales grandes son buenísimos para neurología, los grandes de Madrid, de Valencia, de Barcelona.
en definitiva, si os gusta la neurología, yo intentaría hacerla allá donde fuese, allá donde tuviese una ciudad que me haga feliz, donde vea un ambiente donde yo vaya a estar a gusto, y da igual que no tengáis el hospital más grande o el más puntero del mundo. Al final, aunque tengáis un hospital más pequeño, lo importante es que los déficits que tengan en infraestructura de esos hospitales lo garanticen con rotaciones en aquellos sitios de referencia o en aquellos sitios donde os podáis formar. Os pongo el caso del PESET, por ejemplo, es un hospital en Valencia que a priori es más pequeño. La FE, por ejemplo, tiene casi todas las unidades de referencia, y ellos, teniendo, digamos, menos en su hospital, acaban rotando y complementando en nuestro hospital, y al final salen la mar de informados. En definitiva, que si queréis hacer neurología, la hagáis allá donde queráis. Y un poco, por hablar de otras especialidades, pues yo también me plantearía la radiología y la neurofisiología, aunque no son especialidades tan clínicas, pero al final forman parte de lo que es el día a día del trabajo del neurólogo. Por supuesto, dado que la neurología es una especialidad clínica y eminentemente clínica con la medicina interna, también con otras como la hemato, etcétera, pero por supuesto la neurología, que como digo, pues al final es una especialidad muy completa y eso, y a mí me encanta y os la recomiendo a todos los que os guste. Así que nada, eso es, espero que os haya animado, y aquellos que tengáis dudas, también pues eso, que os animéis a hacer neurología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Moisés, la verdad que ha sido una presentación muy interesante, y prueba de ello es que tengo el chat que arde, o sea, los 158 conectados arde, y tengo un montón de preguntas, entonces voy a seleccionar algunas de ellas. Nos pregunta Pepe si es competencia de los neurólogos el intervencionismo del ictus, como en el caso de los cardiólogos con el cateterismo del infarto, o es algo más de radiología intervencionista. Pues a ver, la verdad es que los radiólogos pues normalmente suelen tener mucha más experiencia, suelen tener mucha más accesibilidad y más facilidades, pues eso, para entrar a formarse en este aspecto, pero sí que es verdad que dentro de la neurología, si te interesa mucho, es un campo que se puede. Por ejemplo, en mi servicio hay 2 neurólogos que se han formado, han hecho la residencia de neurología y han hecho una beca para formarse en neurointervencionismo vascular, hacen guardias de intervencionismo, de trombectomía mecánica, y también se dedican a ello. O sea que yo creo que si te interesa muchísimo a toda costa esta parte, igual por la radiología es más fácil, por el tema de que también hacen intervencionismo en otras partes del organismo, pero si dentro de la neurología te planteas o quieres dejar esa puerta abierta, que sepas que también lo tienes posible. Lo tenéis que saber, chicos, que no tenéis que intentar evitar coger especialidades por una subespecialidad concreta, ¿vale? O sea, la mayoría de los neurólogos hacen neurogeneral, aunque luego se subespecialicen en alguna parte de la neurología clínica. Los radiólogos, la mayoría están sentados en su cueva viendo pruebas de imagen. O sea, quiero decir que aunque hay aspectos de algunas especialidades que os molen muchísimo, os tiene que gustar la especialidad en general, porque si no es que aparecen luego los problemas. Totalmente, la neurología es una especialidad que es clínica, contacto con el paciente total, así que una contraindicación clara, si no te gusta ver pacientes, te gusta mucho la trombectomía, pues bueno, neuro no va a ser tu vía porque vas a tener mucho paciente. Esto también va mucho a raíz de una pregunta que nos hace Ale López, yo creo que ya la has contestado, pero bueno, por seguir insistiendo con respecto a ello, nos dicen que si recomendarías la especialidad de neurología a alguien a quien le gusta fundamentalmente el diagnóstico topográfico y el diagnóstico diferencial de las patologías en general y neurológicas en particular, y no tanto la parte del seguimiento y tratamiento de los pacientes neurológicos, sobre todo por la discapacidad que muchos de ellos acaban teniendo. Bueno, pero es que esto al final, la neurología, como digo, depende a qué parte en concreto de la neurología te dediques, pues vas a tener unas cosas u otras. Si te gusta la acción, pues por ejemplo en el ictus es lo más inmediato. Tienes un paciente con unos síntomas que tiene una topografía, una focalidad neurológica, y al final tú dices, pues esto porque se presenta así y no de esta forma y tiene este síntoma, pues a lo mejor va a ser un ictus del hemisferio izquierdo o va a ser un síndrome cerebeloso, y en eso vas a tener mucho feedback. Si quieres otro tipo de tarea, pues ya vas a poder también la consulta hacer, digamos, una parte como mucho más de ambulatorio, de seguir a los pacientes. Así que y que, chicos, o sea, que la discapacidad forma parte del día a día de muchas especialidades médicas, o sea, nos tiene que dar miedo. Desafortunadamente muchas veces los médicos llegamos hasta donde llegamos y aprendes a vivir con ello, ¿no? O sea, y al fin y al cabo pues forma parte de nuestra profesión también intentar minimizar esa discapacidad o adaptarla, o sea, que de verdad yo creo que es algo que nos tiene que dar miedo. Una pregunta, me han preguntado como 50 veces, yo creo que quieren que te mojes, quieren barro, quieren tal. Esta parte no te preocupes que no se graba, nos preguntan muchísimo, que dudan mucho entre interna y neuro, y ¿qué les recomendarías a todos aquellos que dudan entre interna y neuro? Que yo creo que es una duda muy habitual entre aquellos que les gustan muchísimo las médicas. A ver, yo
era un poco de la mentalidad de que siempre me gustaba a saco la neurología y tenía un poco el miedo de dejar de ver el paciente en su conjunto si, por ejemplo, no hacía algo que fuese de tipo interna. Entonces, la cosa es, si os gusta mucho la neurología, o sea, o queréis saber y profundizar en ello, hacer neuro sin tener el remordimiento de que toda esa parte del paciente general no la vais a perder, porque como digo, hay enfermedades autoinmunes, enfermedades raras y complicaciones del día a día, de infecciones, de insuficiencia cardíaca, etcétera. Eso en neuro, por ejemplo, lo vais a tener. Si para vosotros la neuro en concreto no es tan importante y queréis saber también de digestivo, también de patología, de neumología, yo me inclinaría más por la interna porque vais a tener un manejo mucho más centrado. Fenomenal. Y ya para acabar, una pregunta que es inevitable, sobre todo, pues es como neuro ha tenido mucho tiempo un tipo de leyendas negras. Primero fue que no se cura ningún paciente o que los pacientes están mal, cosa que ya sabemos que es mentira. Pero bueno, es verdad que últimamente la leyenda que rodea a neuro es la gran cantidad de paro que tiene esta especialidad. Nos preguntan si realmente esto es así, si hay salidas en la privada y si realmente es complicado encontrar trabajo de neurólogo cuando se acaba la residencia. Bueno, como son varias preguntas, un poco en resumen, pues de trabajo en neurología, como digo, hay en la privada, en la pública, eso que no os quepa duda porque los neurólogos conforme va envejeciendo la población y hay muchas patologías que ya os digo, son parte del día a día, la migraña, la demencia, entonces va a haber de sobra. Y respecto, pues eso, a lo que es la patología con discapacidad, sí, da miedo, pero bueno, que quiero decir, cada día hay nuevos avances, hay enfermedades que hace 30 años eran una sentencia a incapacidad, como por ejemplo la esclerosis múltiple, y hoy en día tenemos pues eso, decenas de moléculas que consiguen controlar la enfermedad, consiguen dar muchísima calidad de vida, o por ejemplo para la migraña, y eso, o también para el ictus, que cada vez hay más novedades y más técnicas, y eso es que es muy satisfactorio ver a un paciente, por ejemplo, que tiene migraña 25 días al mes y de repente está con una y te dice que está estupendo, o un paciente que viene hemipléjico en un ictus y que con los nuevos desarrollos con una trombectomía y otras cosas, pues al final salen andando del hospital. O sea que por mucho que haya cosas donde obviamente tenemos nuestro límite, por ejemplo las demencias y algunas neurodegenerativas están ahí, de momento pues estamos un poco estancados, pero bueno, es un reto para el futuro, pues hay otras cosas que siguen siendo igualmente súper gratificantes.